El deporte no solo se define por récords y campeones. A veces, pequeños detalles, decisiones mínimas o errores casi invisibles cambian la historia para siempre. Hoy descubrirás curiosidades deportivas reales que pasaron desapercibidas, pero lo cambiaron todo. ¿Crees que lo has visto todo en el deporte? Pues prepárate, porque estas historias te demostrarán que la realidad siempre supera la ficción. Son esos momentos que, sin ser el titular principal, reescribieron las reglas, cambiaron resultados y nos dejaron con la boca abierta. Porque no siempre gana el más fuerte o el más rápido. A veces, el destino, el azar o un simple despiste tienen la última palabra. Vamos a sumergirnos en esos instantes que se perdieron en la letra pequeña de la historia deportiva, pero que hoy vamos a rescatar para ti. ¿Te imaginas un partido de fútbol que dure varios días? No es una metáfora sobre un encuentro aburrido, sino una historia real. Piensa en el fútbol de antes, sin los focos potentes de hoy, sin la tecnología que damos por sentada. Pues hubo un partido que no terminó en un solo día. Sucedió en los primeros tiempos del fútbol profesional, cuando la iluminación artificial en los estadios era un lujo, o simplemente no existía. Dos equipos se enfrentaban en un duelo tan reñido que el tiempo reglamentario no fue suficiente y se fueron a la prórroga. Pero mientras la tensión crecía en el campo, el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, la luz natural desaparecía rápidamente, y el árbitro, ante la imposibilidad de continuar, tomó una decisión sin precedentes. La falta de iluminación obligó a suspenderlo y continuarlo días después. Los jugadores, ya exhaustos, tuvieron que volver a casa y mentalizarse para reanudar la batalla otro día. Imagínate la logística, la espera, la incertidumbre. Hoy sería imposible, con estadios que parecen platós de cine, pero en aquel entonces, la naturaleza dictaba el final del juego. Ahora, pasemos del césped a la cancha de baloncesto. ¿Qué pasa cuando un equipo anota tanto que el marcador ya no puede seguirle el ritmo? No es una pregunta hipotética. En un partido de la era predigital, con esos marcadores manuales que un operario actualizaba con tablillas de números, se vivió una situación surrealista. Un equipo estaba teniendo una noche ofensiva histórica, encestando canasta tras canasta. El marcador no estaba preparado para tantos puntos. El pobre encargado del marcador, que seguramente nunca había visto algo así, empezó a quedarse sin opciones. Primero se acabaron los números más altos. Luego, tuvo que empezar a improvisar, combinando tablillas, intentando que la puntuación siguiera siendo legible. Finalmente, llegó el colapso. Literalmente, se quedó sin espacio para seguir anotando. El marcador se detuvo mientras el partido continuaba. El juego tuvo que ser interrumpido brevemente para encontrar una solución, probablemente con alguien anotando los puntos en una pizarra. Es una anécdota que nos recuerda lo mucho que ha evolucionado el deporte, incluso en los detalles más básicos. Vayamos al tenis, un deporte de precisión milimétrica donde cada movimiento cuenta. Pero, ¿y si un elemento incontrolable entra en juego? Piensa en una final tensa, con dos de los mejores jugadores del mundo frente a frente. Uno de ellos se prepara para un saque crucial, un punto que podría cambiar el rumbo del septiembre. Lanza la pelota al aire, arma su brazo y, justo en ese momento, una ráfaga de viento inesperada azota la pista. El viento movió la pelota en pleno saque, justo antes del impacto. La pelota se desvió apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que el saque se fuera muy desviado. Un error no forzado en un momento crítico. El público contuvo la respiración. Sin embargo, el juez de silla, con una vista de águila y un gran criterio, detuvo el juego inmediatamente. El punto se repitió porque las condiciones no eran justas. El árbitro consideró que el viento fue un factor externo que alteró la normalidad del juego y dio al jugador una segunda oportunidad. Fue una decisión polémica, pero justa, que demostró que a veces el reglamento debe proteger al deportista de lo impredecible, de una ráfaga de viento a una interrupción mucho más animal. En el atletismo, la concentración es máxima. Los corredores están en los tacos de salida, el estadio en silencio, esperando el disparo que desatará toda su potencia. Así estaba el escenario en una importante carrera de medio fondo. Los atletas partieron, marcaron su ritmo y se preparaban para el ataque final, pero nadie lo vio venir. De repente, desde una de las esquinas del estadio, un animal, un perro despistado que se había colado en el recinto, saltó a la pista y empezó a correr entre los atletas. La confusión fue total. Algunos corredores intentaron esquivarlo, otros redujeron la velocidad por seguridad. El público pasó del silencio expectante al murmullo y las risas nerviosas. Los oficiales no tuvieron más remedio que ondear las banderas rojas. La carrera tuvo que detenerse por razones completamente inesperadas. Tras capturar al inesperado intruso, la carrera se reinició desde el principio. Una anécdota divertida, pero que nos enseña que por más que planifiques, siempre hay un factor sorpresa que puede aparecer cuando menos te lo esperas. Sumérgete ahora, en las tranquilas aguas de una piscina olímpica. La natación es un deporte de disciplina y repetición.
donde los atletas se entrenan para nadar en línea recta a velocidades increíbles. Pero a veces, la concentración puede jugar una mala pasada. En una competición de alto nivel, un nadador estaba realizando una prueba de estilo libre de larga distancia. Se sentía fuerte, en su ritmo, enfocado únicamente en la línea negra del fondo de su carril. Durante toda la prueba nadó concentrado, braceando con una técnica impecable. Sin embargo, en uno de los virajes, por un mínimo despiste o por el cansancio acumulado, se desvió ligeramente. Hizo el cambio de carril bajo el agua, invadiendo el carril contiguo sin percatarse de ello. Su rival, sorprendido, tuvo que ajustar su trayectoria para no chocar. Lo más increíble es que nuestro protagonista siguió nadando como si nada. Estaba tan metido en su burbuja que no se dio cuenta hasta que tocó la pared final. Al levantar la cabeza y ver que no estaba en el carril de salida, su cara fue un poema. Fue descalificado, por supuesto, pero nos dejó una de las imágenes más insólitas de la historia de la natación. Volvemos a tierra firme, a un estadio de béisbol, el pasatiempo americano. Aquí, la fuerza bruta puede tener consecuencias espectaculares. Imagina un bateador de poder, de esos que hacen temblar al estadio cada vez que se acercan al plato. En un turno al bate, conectó la bola con una violencia descomunal. La pelota salió disparada como un misil hacia los jardines. El público siguió su trayectoria con la mirada, esperando un home run, pero la bola no aterrizó en las gradas. En su lugar, tomó una trayectoria directa hacia el reloj gigante que presidía el marcador del estadio. Un solo golpe fue suficiente. La pelota impactó el reloj con un estruendo seco que resonó en todo el recinto, destrozando el cristal y deteniendo las manecillas en seco. El partido se detuvo porque el reloj dejó de funcionar. Mientras los operarios intentaban evaluar los daños, los jugadores y el público no podían creer lo que habían visto. No fue un home run, pero ese batazo se convirtió en leyenda. Una demostración de fuerza tan precisa como destructiva que literalmente detuvo el tiempo en el estadio. Ahora, piensa en la tensión final de una carrera de ciclismo. Un pelotón compacto se acerca a la línea de meta después de cientos de kilómetros de esfuerzo. Es el momento de la verdad, donde la estrategia y la velocidad explosiva lo deciden todo. Pero ¿qué pasaría si todos los favoritos frenaran justo antes de cruzar la meta? Sucedió en una etapa crucial. Los ciclistas que lideraban la carrera vieron una señal o un gesto que malinterpretaron. Un error en la señal confundió a todos, creyendo que la meta estaba unos metros más adelante, o que había una indicación para reducir la velocidad. Los líderes del grupo comenzaron a frenar. El pánico estratégico se apoderó de ellos. Nadie quería cometer una infracción y ser descalificado en el último segundo. El resultado fue una imagen surrealista, a los ciclistas frenando antes de la meta, mirándose unos a otros, sin saber qué hacer. En ese instante de duda, un corredor que venía desde atrás, ajeno a la confusión, aprovechó el momento, aceleró y los adelantó a todos, ganando la etapa. Y todos perdieron segundos valiosos por un simple malentendido. Para terminar, nos vamos al hielo, al deporte más rápido sobre patines en el hockey. Aquí todo pasa a una velocidad de vértigo. Y el disco, o puck, es el centro de todo. Pero, ¿y si no hubiera solo uno? En un partido increíblemente reñido, algo no cuadraba del todo. El juego era rápido, los choques eran duros, pero había una sensación extraña. Al finalizar el partido, un árbitro, revisando el equipamiento, se dio cuenta de algo insólito. En algún momento, probablemente durante una interrupción o un cambio de disco, se había introducido uno diferente en el juego. Durante el partido se usaron discos distintos, y nadie lo notó hasta el final. Uno de ellos podría haber tenido un peso o una densidad ligeramente diferente, lo que podría afectar su deslizamiento o la forma en que los jugadores lo golpeaban. Aunque es imposible saber si influyó en el resultado, la idea de que se jugara parte de un partido profesional con dos discos diferentes, sin que nadie se diera cuenta, es una de las curiosidades más extrañas y fascinantes del deporte. El deporte no siempre cambia con grandes momentos. No siempre es el gol en el último minuto o el récord mundial lo que queda para el recuerdo. A veces, un detalle mínimo, una ráfaga de viento, un perro despistado, un reloj roto o un simple malentendido, es suficiente para hacer historia. Estos pequeños eventos nos recuerdan el lado humano y caótico del deporte, su capacidad para sorprendernos cuando creemos que ya lo hemos visto todo. Por eso cada competencia es irrepetible, porque nunca sabes qué pequeño detalle lo cambiará todo. Si alguna de estas curiosidades te sorprendió, no olvides darle like a este video. Suscríbete para no perderte más historias como esta, y cuéntame en los comentarios cuál de todas no conocías o cuál te pareció más increíble. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.